Buenos días, padres y apoderados del Liceo Anexo Juan de Dios Puga. Mi nombre es Sergio Aguirre San Martín, soy psicólogo del área de convivencia escolar del liceo. Y en este último día de la semana de apoyo psicoemocional, me gustaría poder aportarles con información que podría ser de utilidad para ustedes. Comencemos. Durante este año es muy probable que hayan aparecido algunas situaciones conductuales complicadas con nuestros pequeños. Algunas nuevas, otras quizás aumentaron en relación a años anteriores, pero creemos que puede ser útil conocer no solo cómo manejar las rabietas o berrinches infantiles, sino que también conocer el por qué se producen, y para esto nos vamos a valer de la historia de uno de nuestros apoderados. Él es Carlos, y él es Gabriel, su hijo. Gabriel había hecho mucho menos berrinches antes de la pandemia, pero luego de algunas semanas de encierro, las frustraciones menores se convirtieron en un drama, y Gabriel gritaba tirado en el suelo. Gabriel se frustraba tanto que no podía ni hablar, decía don Carlos. Luego empezaba a gritar, se tiraba al piso y rodaba sacudiendo los brazos. Muchas veces, si se acercaba, también le pegaba y lo pateaba. Carlos probó casi todas las estrategias que pudo para calmar esos berrinches, desde poner música suave hasta ofrecerle comida. Incluso a veces lo apretaba entre los cojines del sillón para que se callase, pero nada de eso funcionaba. Salvo sentarse ahí cerca de él, a veces consolándolo con palabras o caricias, y después, ¿qué se le pasaba? Y que Carlos le preguntaba qué lo había hecho enojar tanto, Gabriel siempre respondía con un no lo sé. Los arrebatos en los niños pequeños son una respuesta fisiológica común, pero muy compleja, relacionada con el sistema cerebral, específicamente la detección del peligro. Durante la crisis es bueno que los padres entendamos qué está pasando detrás de ese berrinche, para luego mitigarlo y establecer una sensación clave de seguridad. Una rabieta involucra a dos partes de nuestro cerebro: la amígdala cerebral, que es la que está encargada de procesar acciones y emociones básicas como el temor o la ira, y el hipotálamo, que controla funciones que no están bajo nuestro control consciente, como por ejemplo nuestro ritmo cardíaco o la temperatura corporal. Pensemos en la amígdala cerebral como una especie de alarma de incendios del cerebro, y el hipotálamo como esa parte que está decidiendo si debe echarle gasolina o agua al fuego, pero esto a través de hormonas como lo son la adrenalina y el cortisol, causantes de las reacciones clásicas de huida o defensa ante el peligro. Si su hijo o hija de repente comienza a gritar porque tiene que dormir solo durante la noche en su cuarto, es probable que no quiera hacerse el difícil, al menos de manera consciente. Su amígdala detectó una amenaza y su hipotálamo detonó la rabieta. Durante la reacción de estrés, su hijo podría presentar un ritmo cardíaco acelerado, sudoración en las manos y músculos tensos. Por mucho que quiera razonar con él, no espere que lo escuche. Para empezar, la reacción de estrés puede opacar la capacidad de por sí limitada de un niño para autocontrolarse, una función que suele asociarse con otra zona del cerebro, llamada corteza prefrontal. Cuando vamos manejando en la autopista y otro automóvil se mete en nuestro carril, puede que nos enojemos mucho y sintamos como la ira se apodera de nuestro cuerpo. Es entonces que nuestra corteza prefrontal permite que pensemos racionalmente y no actuemos de manera tal que choquemos y logramos retomar el control. Pero la corteza prefrontal no se desarrolla del todo sino hasta la edad adulta, y la inhibición y el control de impulsos son dos de las funciones más complejas de esta parte del cerebro. Así que cuando intentamos razonar con un niño, estamos apelando a una parte de su cerebro que aún no funciona del todo. Pensemos en que el cerebro de nuestros niños, en un estado de rabia, es como una olla de agua hirviendo, y la corteza prefrontal es como la tapa en esos momentos. La intensidad de la emoción es tal
que puede sobrepasar la capacidad de los niños para controlar aquellas emociones de rabia, y llegan a ser tan fuertes que la tapa simplemente explota y se genera la rabieta. Por fortuna, con nuestro cerebro ya adulto, podemos desarrollar y ayudar a nuestros pequeños a tapar esta olla durante un momento de crisis usando nuestro cerebro y más específicamente nuestra propia corteza prefrontal para presentarlo como ayuda. Es entonces que cobra importancia el controlar nuestras propias emociones. Antes de conectar con un niño enojado, es útil que primero regulemos nuestra propia reacción al estrés. Si nuestro hijo no corre ningún peligro, podemos efectivamente salir del lugar en donde está para respirar profundo o desahogarnos con quien tengamos a mano y esté dispuesto a escucharnos, o cualquier cosa que sea necesaria para reducir nuestra propia frustración. Esto nos permitirá usar nuestro temperamento tranquilo para calmar a nuestro hijo. El por qué sucede esto no está del todo claro aún, pero se cree que tiene que ver con otro elemento de nuestro cerebro, el cual es las neuronas espejo. Estas son células cerebrales que se activan al ver el comportamiento de otras personas. Por ejemplo, ver correr a alguien al parecer activa una región de nuestro cerebro parecida a cuando nosotros mismos corremos. Las investigaciones sobre las neuronas espejo en niños son escasas aún y todavía hay mucho que aprender, pero lo que sí se sabe sobre este grupo de células podría ayudarnos a padres y apoderados, además de cuidadores, a entender cómo sus reacciones influyen en los niños pequeños, ya que estas neuronas no solo controlan áreas motoras de nuestro cerebro encargadas del movimiento del cuerpo, sino que también aquellas que tienen que ver con las emociones. Es así como en la misma parte del cerebro que se activa cuando estás feliz, también podría activarse cuando ves a otros felices. Así, nuestros niños no solo hacen lo que hacemos, sino que también sienten lo que sentimos. También es importante acompañar nuestra calma emocional con señales que transmitan calidez y empatía para indicarle a la amígdala de nuestro hijo que el peligro ya no está ahí y deje de enviar la alarma, lo cual haga que detenga la avalancha de respuesta al estrés. En el proceso de tranquilizarlo, es recomendable entonces concentrarnos más en nuestras acciones que en nuestras palabras. Los pequeños pueden calcar nuestras emociones con tan solo ver nuestra comunicación no verbal, como la postura corporal, el tono de nuestra voz y nuestros gestos. Es por esto que es recomendable, por ejemplo, agacharnos y hacer contacto visual con nuestro hijo durante el berrinche, para así demostrarle que lo estamos escuchando y atendiendo. Eso sí, mientras que a algunos niños en ese estado de berrinche les puede calmar el contacto físico, a otros les puede resultar desagradable, y es importante el no hacerlo si es que es el caso. También podemos animar a nuestros hijos a que se tranquilicen con otro tipo de estrategias, principalmente sensoriales y motoras. Por ejemplo, ofrecerle que manipule su juguete favorito, o desempolvar aquel spinner que tenemos guardado de años anteriores, o que manipule plasticina o slime, o simplemente animarlo a que respire lenta y profundamente. Pero es importante introducir estas habilidades de afrontamiento al estrés antes de que se produzca una crisis para que pueda manejar el berrinche por sí mismo una vez que ocurra. Por último, pero no menos importante, validar las emociones de nuestros hijos es clave. No les expliquemos a los niños por qué deberían calmarse. Esto rara vez funciona cuando el estrés está al máximo. Una vez que la corteza prefrontal de nuestro hijo vuelva a estar en funcionamiento, ayudémoslo a encontrar una explicación del por qué se enojó, a la vez que validamos el cuán difícil fue el momento en cuestión para ambos, y sugerirle quizás repetir lo que haya generado ese enojo. Luego, y quizás aún más importante, recordarle que ambos están bien y que aún pueden llevarse tan bien como siempre, y por sobre todo, que no importa qué, siempre voy a estar aquí para ti. Tras agotar todas las técnicas de comportamiento que conocía, Carlos intentó concentrarse en conectar con su hijo durante la crisis en lugar de intentar cambiar su comportamiento. Durante la primavera de este año, cuando su hijo tuvo un berrinche por la cantidad de comida que había en su plato,
Justo antes de que él tuviera que conectarse a una reunión de clase virtual, Carlos mantuvo a su hijo de 6 años cerca, mientras él mismo trataba de mantenerse tranquilo. Fue entonces cuando Gabriel logró descubrir lo que realmente le molestaba, y no era la comida. En el fondo estaba triste por no poder abrazar a su maestra. Los dos lloraron juntos y se abrazaron, y luego siguieron adelante con su día. Las rabietas de su hijo lo mantuvieron cansado gran parte del periodo de pandemia, decía Carlos, pero al final logramos entendernos mejor y ahora nos acercamos mucho más.